Ya, vamos. Junto con saludar, siendo ya las poquito más de las 8 en punto del día de hoy, 19 de noviembre del presente año, vamos a dar inicio a la ayudantía número 5 de inferencia estadística, ya siguiendo con la línea de lo que son los test de hipótesis. Ahora vamos a trasladar el test de hipótesis a la proporción y a la varianza. Viendo un poco lo que ha sido el curso, en la primera prueba se trabajaron con intervalos de confianza para la media, para la varianza, para la proporción, para diferentes parámetros. Ahora lo que se hace es trabajar con el test de hipótesis, ¿ya? Que el test de hipótesis son una prueba o un test, como su nombre lo indica, que intenta determinar si una cierta afirmación es real o no, con un cierto nivel de confianza y también considerando el contexto en el cual se plantea eso. Por ejemplo, puedes hacer un test para el promedio, para ver si el promedio es de una muestra es igual al de una población. Se puede hacer para la varianza, para la proporción y para cualquier otro parámetro. Lo que se intenta ver es si de una muestra, en realidad esa medición corresponde a lo que se entiende, lo que se espera de la población, ¿ya? Eso es un test de hipótesis. Entonces, vamos a ver lo que es el test de hipótesis para la proporción y la varianza. ¿Ya? Vamos a, en primera instancia, como objetivos, desarrollar ejercicios referentes a los test de hipótesis para proporción y varianza. Vamos a ver cómo se resuelven en términos de los pasos a seguir y vamos a ir resolviendo las diferentes dudas que vayan surgiendo, recalcando que la particularidad que tiene inferencia estadística es que a pesar de que las ecuaciones algunas veces van cambiando, eh, por ejemplo, en el tema de los test de hipótesis siempre hay que contrastar un test de prueba con un test de tabla. Siempre se quiere saber eso. Un estadístico que se calcula a partir de la muestra y un test de tabla. Obviamente, en cada test de hipótesis va cambiando el estadístico. En algunos casos se ocupa chi cuadrado, en otros se ocupa una distribución normal y así sucesivamente es lo que va cambiando. Así que lo primero que vamos a ver es el test de hipótesis para la proporción, ¿ya? En términos de concepto, la proporción no es más que de un cierto total, el valor que se está escogiendo, digamos, de solamente una característica de ese total. Por ejemplo, en una sala de clases, digamos que hay 16 alumnos, de los cuales, por ejemplo, 9 son mujeres y 7 son hombres, ¿ya? Obviamente 9 más 7 nos da 16 personas, ¿ya? Si nosotros hablamos de proporción, una proporción, por ejemplo, podría ser la proporción de mujeres y la proporción de hombres, ¿ya? Y simplemente la proporción de mujeres vendría siendo del total de personas, que son 16, ¿cuántas son mujeres? Que son 9. Y la proporción sería 9 dividido 16, ¿ya? Y la proporción de hombres sería respecto al total de personas en la sala de clases, que son 16, considerar el número de hombres y lo dividimos por el total, 7 dividido 16, ¿ya? Y siempre al sumar las dos proporciones nos tiene que dar un valor de 1. Es decir, 9 partido 16 más 7 partido 16 nos tiene que dar 1, ¿ya? Entonces, eso es lo que es la proporción. De un total, vemos qué parte, qué proporción de ese total cumple una cierta característica, ¿ya? Podemos hablar de lo mismo en cualquier otro contexto. De un total, una cierta característica. Esa es la proporción. Es una división entre una cierta característica de un total y el total. Ya sabemos que el test de hipótesis permite probar una cierta afirmación. Para el caso de la proporción y la diferencia de proporciones, porque hay dos conceptos, la proporción y la diferencia de proporción. Lo mismo va a ver con la media. La media y la diferencia de medias. La varianza y la diferencia de varianzas, ¿ya? En este caso, para la proporción y la diferencia de proporciones, lo que se quiere saber es, en el fondo, probar si esta proporción es mayor, menor o igual a un cierto valor numérico. Por ejemplo, la proporción de personas que aprueban física en una universidad, digamos, de todas las carreras que tienen física, la proporción de personas es mayor al 0,6. Es decir, del total de personas que cursan física, más del 60% lo aprueban. Eso es lo que se podría ver. O que la proporción es justamente 0,6 o que la proporción es menor a 0,6. Pero eso se quiere saber. Se estima de una población cuál es su proporción. Y se compara eso con el valor de la proporción de una muestra, ¿ya? Y se quiere saber si corresponde o no a esa realidad.
Y lo que nosotros podemos hacer, por ejemplo, es para la proporción como tal, o también puede ser para la diferencia de proporciones. Y cuando se trabaja con diferencia de proporciones, quiere decir que la diferencia entre la población de dos grupos es igual a cierta característica, ¿ya? ¿Y cómo construimos los test? Nosotros sabemos que siempre en cualquier test de hipótesis, nosotros contrastamos una hipótesis nula, que es la H0, y contrastamos una hipótesis alternativa, que es la H1, ¿ok? Y siempre queremos ver, para este caso, que la proporción de una muestra se compare con una población, con una proporción de una población, ya sea que la proporción es igual a la de la población, que es menor o igual, o que es mayor, ¿ya? Y hay varias opciones para la hipótesis alternativa. Puede ser que la hipótesis alternativa sea distinta. Puede ser hipótesis nula, que sea igual a la proporción poblacional, versus que sea distinta. O puede ser versus que sea menor, o puede ser versus que sea mayor. Y aquí tenemos lo que son los test de hipótesis de una cola y de dos colas, ¿ya? Cuando nosotros trabajamos con test de hipótesis de una cola, lo que se hace es solamente ir viendo, por así decirlo, que sea menor o mayor a un valor, ¿ya? Pero cuando son de dos colas, quiere decir que se trabaja por los dos lados, es decir, que sea distinto o que sea igual. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, vemos que la proporción sea distinta a un cierto valor, ahí lo que nosotros estamos viendo es que el que sea distinto, por ejemplo, que la proporción sea distinto a 0,6, puede ser que sea menor a 0,6 o mayor a 0,6. Es decir, vemos por los dos lados, pero cuando es menor, inmediatamente descartamos los valores mayores a esa proporción. Entonces ahí tenemos test de hipótesis de una cola y de dos colas. De una cola es cuando solamente se enfoca en un lado del valor, y de dos colas es cuando se enfoca en los dos lados. Cuando es igual o distinto es de dos colas, porque al decir igual o distinto puede ser distinto a la izquierda o distinto a la derecha, ¿ya? Entonces nosotros tenemos todas estas posibles combinaciones para poder hacer un test de hipótesis, ¿ya? Que la proporción sea menor, mayor o igual para la hipótesis nula, y lo mismo para la hipótesis alternativa, ¿ya? Y también, como les digo, en cualquier test de hipótesis, lo que se tiene que poner a prueba es una observación. Y de esa observación lo que se hace es calcular un estadístico, ¿ya? Y a partir de ese estadístico se compara, digamos, con una tabla. En este caso, para la proporción, se ocupa una distribución normal, una z observada. Y aquí tenemos que es la raíz del tamaño muestral por la proporción, dividido, o sea, menos la proporción de la población, y eso dividió la población de la proporción de la población en una raíz por 1 menos la proporción, ¿ya? Y eso está en una distribución normal 0,1, ¿ya? Y ahora obviamente esas regiones, o esas hipótesis que nosotros vimos, las tenemos que asociar con una región de rechazo. ¿Qué es la región de rechazo? Es decir, en qué momento o en qué situación nosotros vamos a aceptar la hipótesis nula y en qué situación nosotros la vamos a rechazar, ¿ya? Por ejemplo, para el primer caso, cuando decimos que la proporción sea igual a la proporción de la población o que sea distinto, se va a rechazar cuando la observación, es decir, el z observado, es mayor que el z de tabla, ¿ya? En el caso de que el z de tabla sea calculado con un 1 menos alfa medios. En cambio, si el z es solamente de alfa medios, ahí se tiene que rechazar cuando es menor la observación que ese z, ¿ya? Para cualquiera de los otros casos, por ejemplo, cuando tenemos y test de hipótesis de una cola, es decir, que la proporción sea igual versus que la proporción sea menor, ahí se rechaza cuando el z observado es menor que el z de alfa, ¿ya? Y a su vez tenemos también cuando son también de una cola, pero con esta otra configuración, es decir, por ejemplo, que el H0 sea la proporción igual a la proporción de la población versus que sea mayor, o menor o igual versus que sea mayor, ahí se tiene que decir que el z observado sea mayor al z de 1 menos alfa. Es decir, en diferentes situaciones, la región de rechazo es distinta, dependiendo de cómo se configuran los test de hipótesis. En todo caso, la mayor cantidad de problemas van a englobarse en esta hipótesis de acá, que sea igual o que sea distinto, ¿ya? Las otras son un poquito más difíciles de encontrar, pero igual se podrían dar, ¿ya? Así que vamos a ver algún ejercicio para comenzar al tiro con cómo se hacen estos problemas. Dice que la empresa de transportes urgentes, El Rápido, afirma en su publicidad que al menos el 70% de sus envíos,
llega al día siguiente a su destino, ¿ya? A veces en el tema de la proporción nos podrían dar un porcentaje, ¿ya? O nos podrían dar como tal que la proporción es 0,7. Pero que nos digan, por ejemplo, que la proporción es 0,7 es totalmente equivalente a tener un 70%, ¿ya? Porque obviamente un 0,7 simplemente se multiplica por 100 y nos da el 70%, ¿ya? Y nos dicen que esto es para controlar la calidad de este servicio. La Asociación de Consumidores selecciona aleatoriamente 100 envíos y observa que 39 no llegaron al día siguiente a su destino, ¿ya? En el fondo lo que estamos viendo acá, y en cualquier test de hipótesis en realidad, es que siempre se compara, por así decirlo, una población o lo que se estima de una población con la muestra que se hace para ver si esa es la realidad o no. Entonces se estima que una proporción poblacional del 70% o que hay una proporción poblacional del 70%, es decir, en promedio, por así decirlo, o de 10 envíos, 7 llegan bien. De 100 envíos, 70 llegan bien. Es decir, el 70% de los envíos llegan al día siguiente. Y entonces se tomó una muestra, una n igual a 100, y 39 de 100, es decir, 39 partidos 100, no llegaron al día siguiente. ¿Ok? Entonces nos dicen que con una significación del 1%, nos preguntan si se puede aceptar la afirmación de la empresa, ¿ya? Y además nos preguntan, ¿se concluiría lo mismo con un nivel de significación del 8%? Y ahí obviamente habría que ver con un 8% cómo da esta realidad, ¿ya? Porque obviamente va cambiando el resultado del test de hipótesis si se aumenta o se disminuye el alfa, ¿ya? Porque el alfa indica el máximo margen de error. Entonces, con un 1%, obviamente, tenemos que ver bien cómo poder hacer nuestra hipótesis. Recordemos que nosotros vimos que hay varias formas de proponer la hipótesis, que sean iguales o distintos, o que sean hipótesis de solamente una cola, como en estos otros casos, donde comparamos una proporción igual y una proporción menor, ¿ya? Así que la clave está en decir que el enunciado nos dice que el rápido, en su publicidad, digamos, dice que al menos el 70% de sus envíos llega al día siguiente. El al menos, inmediatamente nos hace decir, por ejemplo, yo para pasar el ramo, al menos me tengo que sacar un 3,5 en la SUSTI. Un 3,5, al menos. Entonces, es mayor o igual. Claramente, si me saco un 3,6, un 4, mucho mejor porque superé la nota que me tenía que sacar. Entonces, al menos es un mayor o igual, ¿ya? Entonces, al menos un 0,7 es que la proporción sea al menos un 0,7. Obviamente, la hipótesis alternativa es que sea menor, ¿ya? Y es unilateral o de una cola, porque solamente nos enfocamos en un lado del resultado. No nos enfocamos, por ejemplo, en los dos lados. Ahí sería distinto o igual, porque al decir distinto a un valor, inmediatamente decimos que puede ser mayor o menor, pero aquí solamente es mayor al valor 0,7 o menor. Ahora bien, tenemos que escoger cuál es nuestro Z, o nuestro estadístico en realidad. Y nuestro estadístico es simplemente este de acá, el Z observado es la raíz de n por, en este caso, la proporción menos la proporción muestral, digamos, dividido a la proporción muestral por 1 menos la población muestral. Y eso en una raíz cuadrada. La voy a guardar. Entonces, desde este punto de vista, simplemente reemplazar, ¿ya? Lo que hacemos es reemplazar. En este caso, reemplazamos la proporción poblacional. También tenemos el tamaño muestral que es 100. Tenemos la proporción que nos da el enunciado de 39 es a 100, pero aquí hay un tema, que lo que nosotros estamos viendo es nos dicen que el 0,7 es la proporción de que lleguen a destino, pero el 39 partido 100 es la proporción de que no lleguen a destino, ¿ya? Así que eso también es importante, dicen no llegaron. Es decir, si 39 no llegaron de 100, entonces 100 menos 39 nos va a dar los que sí llegaron. ¿Ya? ¿Y cuánto es 100 menos 39? 100 menos 39 es 61.
¿ya? Entonces es 61 dividido 100 la proporción, ¿ya? Este es un poco una especie de distractor. Uno podría llegar y reemplazar el 39 partido 100, pero hay que leer bien. ¿Por qué? Porque nos dice que esos no llegaron, pero nosotros estamos viendo la proporción de que sí lleguen. Entonces, en realidad de los 100, 100 menos 39 llegaron, es decir, 61, ¿ya? Eso igual es importante. Entonces, la proporción de la muestra es 61 dividido 100 menos la proporción de la población, que es 0,7, y obviamente ya dividido la proporción de la población por 1 menos la proporción de la población, es decir, 1 menos 0,7, que es 0,3. Aquí es importante destacar que en el test de hipótesis para la proporción, nosotros estamos proponiendo una hipótesis donde comparamos una proporción muestral con un 0,7, que es la proporción que se dice tener de la población, ¿ya? Al reemplazar este estadístico nos da menos 1,96. Entonces ahora lo que nosotros hacemos es calcular, según nuestra región de rechazo o de aceptación, el z de tabla, ¿ya? Y tenemos un alfa del 0,01. Entonces ese alfa en realidad es, obviamente nosotros sacamos el 1 menos alfa, eso nos da 1 menos 0,01, y buscamos el z de alfa en nuestra tabla de distribución normal, ¿ya? Según nuestra tabla de rechazo o aceptación, nuestra hipótesis era mayor en la hipótesis nula y menor en la hipótesis alternativa. Mayor o igual a 0,7 y menor a 0,7. Nos vamos a nuestra tabla y nos englobamos acá. Entonces, vamos a nuestra tabla, que está acá, digamos, lo voy a poner con otro color. Y nuestra región de rechazo es que el z observado sea menor al z de alfa, solo de alfa, no de alfa medio ni de 1 menos alfa medio. Entonces, por eso es que yo escojo el z de alfa. El z de alfa debería decir el z de 0,01, o de un 99%. Y eso nos da 2,3 en nuestra tabla de distribución normal. Y ahora nos preguntamos, ¿el menos 1,96 es mayor o menor al 2,3? En este caso, cuando el z observado es menor al z de alfa, entonces se rechaza. Pero en este caso, nosotros tenemos que el, el valor como tal es menos 2,3, ¿ya? Porque estamos buscando la contraparte negativa. Entonces con eso nos queda menos 1,96, un valor que es, en este caso, mayor que menos 2,3. Entonces, ¿se cumple esta situación? No se cumple, y lo que nosotros podemos decir es que con un nivel de confianza del 99% se acepta la hipótesis nula, es decir, al menos el 70% de los envíos de la compañía El Rápido llega al día siguiente a su destino, o la proporción es mayor a un 0,7, ¿ya? Y en realidad, de esta forma se resuelven los ejercicios. Se propone la hipótesis, la cual puede ir variando. Tenemos diferentes hipótesis dependiendo de lo que nos diga el enunciado, donde la proporción puede ser igual a la poblacional, puede ser distinta, o pueden haber otras configuraciones que son del tipo de una cola unilateral, como por ejemplo que sea mayor a la proporción, mayor o igual, o que sea menor, ¿ya? Y obviamente esas son las que van variando, digamos, y que hacen variar la región de rechazo, porque tenemos regiones de rechazo distintas dependiendo de cuál es la hipótesis, ¿ya? Pero todas las hipótesis tienen que embarcarse en alguna de estas que están acá. Aquí la clave es que el enunciado nos decía al menos un 70%, ¿ya? Y lo otro importante de destacar es que, por ejemplo, el enunciado nos daba una proporción que nos hacía alusión a lo mismo. Nosotros al comienzo nos dicen la proporción de que lleguen al día siguiente los envíos, pero en la muestra, digamos, decía que no lleguen, entonces había que sacarse la proporción contraria. Lo otro, en la hipótesis nula, siempre se dice que la muestral se está comparando con la que nos dice la población. Por eso la comparamos con el 0,7. Lo otro importante es ver cuál es la región de rechazo, porque va cambiando, pero el estadístico es el mismo, ¿ya? Y siempre P0 es la de la población, y P con una especie de triángulo arriba o de una especie de punta de flecha es la de la muestra, ¿ya? Ahora nos dicen, ¿se concluiría lo mismo con un nivel de significación del 8%? Ahora, el problema es exactamente el mismo, es decir, tenemos la misma hipótesis, nula y alternativa, por tanto ocupamos obviamente el mismo estadístico y obviamente la misma región de rechazo, que es un z de alfa. Solo que ahora el alfa está cambiando. Ahora el alfa
es de 0.08, y es el que está acá. Entonces, obviamente, a medida que el alfa aumenta o disminuye, va cambiando la situación. ¿Por qué? Porque el alfa te indica el máximo margen de error. Es decir, si el alfa es 0,01, quiere decir que el científico que está haciendo el estudio acepta como máximo un 1% de error. En el alfa de 0,08 es que acepta como máximo un 8% de error en la medición, ¿ya? Entonces, el 1 menos alfa es 0,92, y si nosotros nos vamos a la tabla de distribución normal con ese alfa del 0,08, nos da un 1,41, ¿ya? Y el valor de tabla, o sea, el valor observado es el mismo porque el estadístico es el mismo, el estadístico no ha cambiado. Entonces, el alfa siempre nos sirve para poder utilizarlo en la tabla, ¿ya? Entonces, sigue siendo menos 1,41. Entonces, el menos 1,96 es mayor o menor al 1,41. En este caso sigue siendo mayor, ¿ya? Entonces se sigue, digamos, o sea, en este caso se rechaza la hipótesis nula porque comparamos el z observado con el z de alfa. En este caso el z observado es menos 1,41 y versus el menos 1,96, ¿ya? Y en este caso, si nos vamos a una tabla, una recta numérica, aquí tenemos el 0, aquí tenemos los positivos, el menos 1,41 está por acá, y el menos 1,96 está por acá. Entonces ahora el menos 1,96 es mayor al menos 1,41. Y el menos 1,41 es el observado, o sea, el de tabla. Entonces se supone que el observado tiene que ser menor. Entonces el observado no es menor, es mayor. Entonces ahí se rechaza la hipótesis nula. Es decir, aumenta el margen de error y posiblemente va a cambiar la respuesta. Cambiar desde un 1% de error a un 8% de error hace que la hipótesis se pase de aceptar a rechazar, ¿ya? Entonces la conclusión es que evidentemente no se concluiría lo mismo si es que el nivel de significación cambia a un 8%, ¿ya? Porque hay que entender que el nivel de significación es el margen de error o lo que se admite de error en una medición, ¿ya? Así que nuevamente reitero, lo importante en estos casos es definir bien las hipótesis porque cada hipótesis tiene una región de rechazo distinta, ¿ya? Obviamente esta región de rechazo viene dada también por el gráfico que se haga de la situación, ¿ya? Pero igual es importante ocupar estas tablas, ¿ya? Cada hipótesis o cada par de hipótesis trae distintas regiones de rechazo, ¿ya? Y obviamente los enunciados de repente son un poco pillos, por así decirlo, e intentan dar información que uno puede pensar que está lista, pero que en realidad hay que hacerle algo antes. Como acá en esta proporción que en realidad nos daban la proporción contraria, ¿ya? Vamos a ver un segundo ejercicio también de proporción para ir dejando un poco más claro todo esto. Dice que en el ayuntamiento de una ciudad hace un estudio, digamos, este ayuntamiento, o en fin de semana, digamos, y afirma que el 60% de los jóvenes asiste a discotecas, ¿ya? Es decir, la proporción de jóvenes en esta ciudad, digamos, que hace que el fin de semana asista a discotecas es de un 0,6. Es decir, si por ejemplo son 10, 6 van a discoteca. Si son 100, 60 van a una discoteca. Eso quiere decir, de un total de personas jóvenes, ¿cuántas van a una discoteca? Y puede dividirse en dos categorías, ¿van a la discoteca o no? ¿Ya? Y nos dicen que eh, una plataforma juvenil afirma que el porcentaje de jóvenes es menor. O sea, nos dice ya, en realidad, lo que dice el ayuntamiento que es 60%, en realidad esta plataforma dice que es menor. Entonces, ahora se quiere ver si eso es verdad o no, ¿ya? Entonces dice que para verlo, se hace una encuesta a 600 jóvenes, es decir, un N igual a 600 jóvenes, y se obtiene que 330 van a discotecas, ¿ok? ¿Se puede aceptar la afirmación del ayuntamiento si se toma un nivel de confianza del 95%? Entonces aquí tenemos una situación donde hay una proporción poblacional, que es la que hace el ayuntamiento, que es de 60%, o lo que es lo mismo, 0,6. Entonces, hay sospechas de que esto no es así, y se quiere hacer una encuesta, de hecho se hizo una encuesta con un N de 600, y se obtuvieron resultados que son de que 330 de 600, es decir, más de la mitad, van a la discoteca.
Entonces, no olvidemos que el P0 siempre es la proporción de la población, la que nos dice el enunciado, y el P con una especie de gorrito arriba indica la proporción de la muestra, ¿ya? Siempre en cualquier test de hipótesis se compara el parámetro de la población con el parámetro de la muestra. Eso va a ser siempre así, ¿ya? Sí que queremos ver si se puede aceptar esto de que efectivamente el 60% o el 0,6 con un nivel de confianza del 95%. Obviamente el alfa entonces va a ser un 0,05 o un 5%. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. Aquí lo importante es definir la hipótesis. ¿Ya? Aquí la hipótesis viene dada, digamos, por lo que nos dice el ayuntamiento, de que afirma así tajantemente de que es el 60%. Es el 60%. Entonces, como dicen que es el 60%, la proporción de la muestra, digamos, es 0,6. Porque obviamente lo que se espera es que el valor de la muestra sea igual al de la población. Entonces, el valor poblacional es 0,6 o el valor poblacional es distinto de 0,6. Y esto es un contraste bilateral o de dos colas siempre que pone igual o distinto. Porque como les digo, si por ejemplo tenemos acá el 0,6 y nos dicen distinto a 0,6, que sea distinto es que sea mayor a 0,6 o que sea menor. Entonces ataca por los dos lados, a la izquierda del 0,6 y a la derecha. Entonces puede ser o acá o acá. Por eso es un contraste bilateral o de dos colas, porque va por los dos lados de ese valor. En cambio, si nos dicen un P0 menor a 0,6, tenemos la recta numérica y aquí tenemos el 0,6, el menor es solamente para acá, es de una cola. ¿Por qué de una cola o unilateral? Porque se enfoca solamente en un valor de la medición en adelante, en un rango que es menor a esa medición. ¿Ya? Y tenemos el estadístico de contraste, que siempre va a ser el Z, en este caso, la proporción de la muestra menos la proporción de la población dividido la raíz cuadrada de la proporción de la población por 1 menos la proporción de la población dividido el tamaño muestral, ¿ya? Entonces, eso se reemplaza. Tenemos la proporción de la muestra, dijimos que de 600 jóvenes, digamos que hizo esta revista juvenil el estudio, 330 van a discotecas. Entonces la proporción es 330 dividido 600, ¿ya? Menos la proporción de la población, que ya se dice que es del 60%. Y lo mismo, abajo es simplemente reemplazar la raíz de la proporción de la población 0,6 por 1 menos la proporción de la población, es decir, 0,4, 1 menos 0,6 es 0,4, y dividido n, que es 600. Eso nos da un z de menos 2,5. Ahora, nuevamente les digo, dependiendo de la hipótesis que nosotros planteamos, la zona de rechazo o aceptación o la región de rechazo o de aceptación va a cambiar. En este caso, nuestra hipótesis nula es que sea igual a 0,6 la proporción y la alternativa es que sea distinto a 0,6. Entonces nos vamos a nuestra famosa tabla, que no se nos puede olvidar esto porque es importante, va a cambiar la región de rechazo siempre, y nos preguntamos, el que sea igual y que sea distinto en nula y alternativa respectivamente, ¿dónde está? Está acá, ¿cierto? ¿Y cuál es la región de rechazo? Que el z observado sea menor al z de alfa medios o que el z observado sea mayor al z de 1 menos alfa medios. Es decir, podemos el aplicar esta o el aplicar esta otra. Para la primera sacamos el z de alfa medios o para la segunda el z de 1 menos alfa medios. Puede ser cualquiera de las dos nos va a dar la misma respuesta. ¿Ya? Así que vamos a calcular el z de alfa medios. Para eso simplemente tenemos que, si alfa es del 95%, el alfa es 0,05. ¿Ya? Porque 1 menos 0,95 nos da 0,05. Entonces, el 0,05 dividido por 2 lo buscamos en el z, en la tabla de distribución normal. Y eso nos da 1,96. El 0,05 dividido por 2 en realidad nos va a dar, vamos a hacerlo, 0,05 dividido 2 nos da justamente 0,025. Buscamos el z de 0,025 en la tabla. Y eso nos da 1,96, ¿ya? Por tanto, los valores tienen que estar entre menos 1,96 y 1,96, ¿ya? Ahora, nosotros hacemos el z, ya lo hicimos en realidad, el z de tabla, digamos, observado nos dio menos 2,5. El menos 2,5 está fuera de este rango, entre el 1,96 y el 1,96 positivo. Por tanto, la hipótesis nula se rechaza. Recordemos que la hipótesis nula se rechaza, nosotros aplicamos el z de alfa medios,
y se rechaza cuando el Z observado es menor al Z de tabla, ¿ya? En este caso es menor, así que vamos a simplemente rechazar la hipótesis nula, ¿ya? Entonces, el porcentaje de jóvenes que asisten a la discoteca en esa ciudad es distinto del 60%. Es decir, si nosotros rechazamos la hipótesis nula, inmediatamente confirmamos la hipótesis alternativa, ¿ya? Aunque si fuéramos más rigurosos, algunos profesores dicen que en vez de decir se acepta o se rechaza, con ese nivel de confianza existe la evidencia suficiente para aceptarlo o rechazarlo, porque hasta con la información que se alcanzó a recopilar es posible aceptarlo, ¿ya? Con ese margen de error. Como vamos viendo, todos los ejercicios de proporción van teniendo esta dinámica, ¿ya? Nos dicen, una marca de nueces afirma que como máximo el 6% de las nueces están vacías, ¿ya? Es decir, las nueces tienen una especie de cáscara y obviamente puede que algunas dentro de una bolsa de, digamos, de una especie de cáscara de nueces, en una bolsa, digamos, puede que algunas salgan sin contenido, ¿ya? O sea, no traigan nuez. Y nos dicen que de una bolsa, digamos, o de una marca, el máximo el 6% está vacía, es decir, 0,06 es la proporción poblacional, es decir, de una población de nueces, el 6% está vacía, ¿ya? Y obviamente siempre se va a comparar la población con una muestra, porque la muestra es para ver si lo que se está diciendo de la población es verdad o no. Para eso se aplican los test de hipótesis. Tiene que quedar claro que de una muestra hay una afirmación de una población, ya sea promedio, ya sea varianza, lo que sea. Entonces, se hace un estudio, se hace un muestreo para saber si lo que se dice de la población es tal. Entonces, se hizo un muestreo de 300 nueces, de las cuales 21 vienen vacías, y ahí es el P con ese gorrito arriba, que es en algunos libros se le llama tongo, petongo, ¿ok? O P circunflejo también se le denomina, dependiendo del libro. Yo le digo simplemente P con la rayita o el gorrito arriba. Y siempre se va a hacer de la muestra, es decir, de 300, 21 vienen vacías. Entonces, también nos dicen que con un nivel de significación del 1%, nos preguntan si se puede aceptar la hipótesis, la afirmación, digamos, de la marca. Que efectivamente, como máximo, ojo, aquí nos dice como máximo, el 6% de las nueces están vacías, ¿ya? En este caso tenemos que tener cuidado con lo que nos dicen el, el enunciado. En un ejercicio que era el primero nos decían al menos el 70% y el al menos ya sabemos que era mayor o igual. Por ejemplo, al menos me tengo que sacar un 3,5, al menos tiene que ser un 3,5 o más. Pero aquí, ¿qué nos dicen? Aquí nos dicen como máximo. Por ejemplo, yo como máximo me podría tomar 2 cafés. Como máximo es como podría ser 0 café, podría ser una taza de café o podrían ser dos. Ya tres no, porque nos dice como máximo dos. Entonces puede ser menor o igual a ese valor, ¿ya? Y es muy importante lo que nos dicen las palabras, porque frases como esa hacen que obviamente la hipótesis se trabaje de una u otra manera. Y como vamos viendo, todos los ejercicios de la hipótesis son bastante mecánicos, pero si las formulamos mal, obviamente la hipótesis no va a responder a lo que se está preguntando. De hecho, cuando yo di el ramo, ese era como el detalle, digamos, en la prueba, que obviamente nosotros hicimos todo el aparato matemático, pero una palabra del enunciado cambiaba todo. Y obviamente depende del profesor, algunos profesores podrían colocarlo todo malo, pero otros profesores podrían, obviamente, ver todo el fundamento matemático que se hizo y la conclusión, ¿ya? Pero obviamente siempre va a haber un test de hipótesis que responde a lo que se está preguntando, ¿ya? En este caso, el como máximo es que sea menor o igual. Y eso es muy importante porque si no se lee bien, se van a proponer mal las hipótesis, ¿ya? Eso es como, de hecho, es como una de las cosas más complejas porque lo otro es casi como reemplazar. Así que el mayor desafío es proponer la hipótesis y darse cuenta bien de cuál es la región de rechazo. Entonces, como nos dice, como máximo 6 nueces, es decir, 0,06, 6% de las nueces, la proporción de la población es menor o igual a 0,06. Y la hipótesis contraria es que en realidad sea mayor a 0,06, ¿ya?
El estadístico siempre es el mismo, es decir, la proporción de la muestra que se hizo para comprobar lo de la población, menos la proporción de la población, dividido la raíz cuadrada de la proporción de la población por el contrario de la proporción de la población, es decir, 1 menos P0 de la población, dividido N. ¿Ya? Eso se reemplaza, es decir, 21 de 300 salieron vacías, menos 0,06, que es el 6% de la población, y obviamente aquí reemplazamos, ¿ya? Y eso nos da 0,73. Tenemos que ver cuál es nuestra zona de rechazo o de aceptación. Tenemos un test unilateral, el P0 menor a 0,06 o el P0 mayor a 0,06. Y si nos vamos a nuestra famosa tabla que nos indica nuestra región de rechazo y aceptación, ¿qué es lo que vamos a poder apreciar? Bueno, que sea mayor, o sea, que sea menor o igual o mayor, se encuentra acá. Por tanto, nuestra única región de rechazo, es decir, que el Z observado sea mayor al Z de 1 menos alfa, ¿ya? Entonces esa es nuestra zona que tenemos que estudiar. Así que eso es lo que vamos a hacer, que el Z observado sea mayor al 1 menos alfa. Y esa va a ser nuestra región de rechazo. Entonces para eso ya nos dio Z de 0,73. El Z, digamos, que vamos a hacer, que como nos dijo la tabla, era el de alfa, o 1 menos alfa. Lo que vamos a hacer, calcularlo, nos da 2,33. Y el 2,33 es mayor que el 0,73. Por tanto, como es mayor, vamos a aceptar la hipótesis nula, porque el enunciado nos decía, o sea, la región de rechazo nos decía que sea menor, pero en este caso es mayor, y como es mayor, se acepta la hipótesis nula. Es decir, con un 99% de confianza o un 1% de alfa de error, la afirmación de que como máximo el 6% de las nueces viene vacías es correcto, ¿ya? Igual hay que poner un poco de énfasis en la conclusión, porque en la conclusión hay que mencionar el nivel de confianza, hay que mencionar si se aprueba o se rechaza y hay que mencionar un poco del contexto, ¿ya? Aquí se afirma que la fábrica, que lo que afirman las fábricas se acepta, ¿ya? Tenemos otro ejercicio también para seguir recalcando más de lo mismo. Dice que en los últimos meses una cadena comercial ha intentado potenciar con precios más atractivos y publicidad la venta de productos con la marca genérica de la cadena. Es decir, ha intentado, por así decirlo, hacer más, invertir más en la marca, en que sea más llamativa, ¿ya? Y frente a los de otras marcas más conocidas por los consumidores. Antes, aquí hay un antes, un 15% de los productos que vendía eran de la marca de la cadena. Recientemente, en una muestra de 200 productos vendidos, 36 eran de dicha marca. ¿Ok? Entonces lo que se está haciendo es que se quiere ver, digamos, cuántos de los productos que se venden son de la marca, porque hay unos productos que son genéricos, ¿ya? Entonces esta cadena comercial lo que quiere hacer es potenciarse, tener precios más atractivos y vender más los productos de marcas genéricas, ¿ok? Entonces, hay otras marcas que también le hacen la competencia y dice que antes el 15% de los productos que se vendían eran de esta propia cadena de supermercados. Y ahora lo que se dice es que quiere verse si eso aumentó o disminuyó. Dice que se hizo una muestra de 200 productos y 36 eran de la marca. Entonces, la proporción de la población, que es el P0, es un 15% o lo que es lo mismo, digamos, un 0,15. Y tenemos una muestra que se hizo, que es el P con esta rayita arriba, como les digo. Siempre el P0 es la población y el P con la rayita es la muestra. Va a ser de un total de 200, es decir, denominador 200. Vamos a colocar 36. 36 dividido 200. Y dice que plantea un test de hipótesis o un test para contrastar que las medidas no han surtido efecto frente a que sí lo han hecho, como parecen indicar los datos. ¿A qué conclusión se llega con una significación del 10%? Es decir, lo que nos están diciendo aquí es que en realidad no ha surtido efecto esto, es decir, no se han vendido más productos de la marca genérica de la cadena. Eso se quiere decir. Entonces, la hipótesis simplemente es que afirmar lo que dice la cadena, que es un 15% antes, es decir, antes los productos tenían un 15% de venta, versus que no, es decir, que no sea un 15%. El test de hipótesis es el mismo y como ya sabemos, la región de rechazo va a ser comparar, en este caso, con el Z de alfa medios,
¿ya? Si vamos a nuestra tabla, es el Z de alfa medios. El Z de alfa medios, en este caso el alfa es 0,10, porque es un 10%. Así que sería el Z de 0,10 dividido por 2. Es decir, el Z de 0,5. 0,05. Ahí sí. 0,05, eso nos da 1,645 en la tabla de la distribución normal. Entonces ahora se hace el Z de tabla, o sea, de estadístico, que es la proporción de la muestra menos la proporción de la población. Aquí también lo mismo, la de la población por 1 menos de la población. Eso nos da un valor de 1,188. ¿Ya? Ahora se acepta la hipótesis nula porque si nos damos cuenta, la región de rechazo o aceptación era que el Z observado sea menor al Z de alfa medios, ¿ya? Y el Z observado fue de menos 1,188, el cual es o sea, mayor que el menos 1,645. Entonces, como no se cumple, se acepta la hipótesis nula, ¿ya? Y por tanto, se acepta que las medidas no han surtido efecto, ¿ya? Lo que nos indica esta tabla es la zona de rechazo, es decir, con esto, si se cumple esto, se rechaza, y si no se cumple esto, entonces se acepta la hipótesis nula. Siempre se rechaza la hipótesis nula con esto que está acá. Tenemos otro ejercicio más. Ahora también vamos a empezar a comparar medias y vamos a empezar a comparar varianzas, ¿ya? Em, Dicen, un informe de la Asociación de Compañías Aéreas indica que el precio medio del billete de avión entre Canarias y la península ibérica es como máximo de 120 euros, con una desviación típica de 40 euros. Se toma una muestra de 100 viajeros, Canarias, península ibérica, y se obtiene que la media de los precios de sus billetes es de 128 euros, ¿ya? Aquí tenemos, para recordar un poco, el test de hipótesis para la media. En este caso lo que tenemos, siempre independiente de si es la proporción, la media o cualquier otro parámetro, comparar lo que se dice de una población con una muestra que se hizo para poder comprobar esto. Se hace una muestra y también se compara el valor de la muestra. Entonces se dice que eh, como máximo el valor va a estar en 120 en promedio, digamos, en un viaje de Islas Canarias, digamos, que es unas islas que están en España, hacia el continente o a la península ibérica. Entonces, ahí lo que se está haciendo es ver si ese viaje en promedio cuesta 120 o cuesta más. Y los viajeros, en realidad se le hizo a 100 viajeros y el promedio de los costos que ellos tuvieron es de 128, ¿ya? Entonces nos dicen que si se puede aceptar con un nivel de significación del 0,1 la afirmación de partida, es decir, con un alfa del 1%, ¿ya? Y luego nos dice, se concluiría lo mismo si el nivel de significación fuera del 1%, ¿ya? Ok, entonces lo que tenemos que hacer es proponer las hipótesis, ¿ya? La hipótesis nula es que el precio, como nos dicen como máximo, va a ser menor o igual a 120 el precio de los viajes entre estos dos destinos, digamos, entre estos dos lugares, o el precio el promedio del precio de los viajes va a ser mayor a 120, ¿ya? El estadístico ya sabemos que es el promedio de la muestra menos el promedio de la población dividido la desviación estándar dividido la raíz de n. Como tenemos un alfa del 0,1, en realidad nos va a dar 0,9 y el z de alfa en la tabla de distribución normal es 1,28. El estadístico nos da el promedio de la muestra, que es 128, menos el promedio de la población, que es 120, dividido 40, dividido el tamaño de la muestra, que es 100. ¿Ya? En este caso, el enunciado nos dijo que las desviaciones típicas era de 40 euros, por eso aquí colocamos 40. Eso nos da un valor de 2 en la tabla Z, tanto que el valor de Z de alfa es de 1,28. El Z de la tabla es menor que el Z del estadístico, por tanto se rechaza la hipótesis. ¿Ya? Es decir, no se puede aceptar con un nivel de significación del 10% en la afirmación de partida. Es decir, no se puede aceptar que como máximo el precio de los boletos entre Canarias y la península ibérica sea de 120 euros. ¿Ya? Y ahora con un alfa de 0,01 nos quedaría un Z de alfa de 2,33. Y 2,33 si es mayor a 2. Por tanto, ahí sí se puede, por así decirlo,
aceptar la hipótesis nula, ¿ya? Y en este caso sí, el promedio del costo de los pasajes entre Canarias y la península ibérica sería como máximo de 120 euros. Entonces aquí vemos igual que si cambia el nivel de significación, los resultados cambian, igual que en un ejercicio que vimos en delante, si cambia el alfa, si se reduce digamos, o se acrecenta, obviamente puede que pasar digamos, de que una hipótesis se acepta, que se rechace o viceversa, ¿ya? Generalmente cuando aumenta el margen de error, disminuye la zona de aceptación, ¿ya? Entonces nos dicen, el laboratorio farmacéutico fabrica dos tipos de somníferos, A y B. Se toman dos grupos análogos de enfermos de insomnio formados por 80 y 100 individuos, ¿ya? Respectivamente, y se suministra a los del primer grupo el somnífero A y a los del segundo grupo el B. El número medio de horas de sueño para los enfermos del primer grupo es de 7,84, con una desviación típica de 0,9, y para los del segundo grupo es de 6,9 y 1,30 respectivamente. Entonces nos preguntan, ¿se puede decir que la diferencia entre los números medios de horas de sueño es significativa? Entonces aquí tenemos, por así decirlo, promedios, pero se quieren suministrar dos tipos de incentivos, que en este caso son somníferos, a dos grupos distintos. Entonces, como hay dos alternativas, a un grupo de personas se le da la alternativa A y a un grupo de personas se le da la alternativa B. Y quiere verse si hay diferencia entre el grupo A y el grupo B. Entonces, hay un medicamento A y hay un medicamento B. Entonces, el medicamento A se le fue dado a 80 personas, es decir, un N de 80, y al medicamento B un N de 100. Lo mismo pasa con, por así decirlo, su promedio y su desviación estándar. Es decir, tenemos un promedio muestral que para el primer grupo fue de 7,84 y para el segundo de 6,9. Y lo mismo pasa con su desviación estándar. Para el primer grupo es de 0,9, es decir, en promedio se desvía 0,9 horas de sueño, y el segundo 1,3. Es decir, estos valores de acá son horas de sueño. ¿Cuántas horas de sueño tuvo con ese somnífero y cuánto se desvió en promedio respecto de ese promedio? ¿Ya? Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que hacer, como tenemos dos grupos con dos promedios y dos desviaciones estándar, es proponer un test de hipótesis para la diferencia de promedios. Y la diferencia de promedios lo que hace es decir que el promedio del grupo 1 menos el promedio del grupo 2 sea igual a 0, que es lo mismo que decir que el promedio del grupo 1 sea igual al promedio del grupo 2, porque de esta ecuación nosotros podemos pasar a despejar mu1 perdón, igual a mu2. ¿Ya? Entonces, este es un contraste bilateral porque dice que son iguales o que son distintas, ¿ya? Mu1 igual a mu2 y en la H1, mu1 distinto de mu2. Y recordemos que cuando se usa el igual y el distinto es bilateral, porque si se dice distinto, puede ser distinto a la izquierda o distinto a la derecha, es decir, todos los rangos, ya sea a la izquierda o a la derecha, todas las regiones o todos los intervalos. En cambio, si se dice menor, el que es mayor se descarta, ¿ya? A su vez también, como tenemos el N1 y el N2, que son los tamaños de las muestras, también tenemos un S1, que lo que hace el S1 es dividir, por así decirlo, el tamaño nuestra, eh, de nuestra muestra, que es 80, lo divide entre el tamaño menos 1, es decir, lo divide entre 80 menos 1, que es 79, ¿ya? Y para eso nosotros lo que tenemos que hacer es llegar a nuestro estadístico, que son la diferencia de los promedios, dividido en este caso las desviaciones estándar de las muestras al cuadrado de cada uno de esos grupos, dividido sus tamaños muestrales, ¿ya? Y para eso nosotros tenemos todos los datos, tenemos los promedios, tenemos los S, ¿ya? Que en este caso siempre va a ser el S1, como les digo, el tamaño de la muestra es 80 el tamaño no de la muestra, sino de los individuos que se le suministró al somnífero A, que es 80, así que se divide 80 dividido 80 menos 1, que es 79. El grupo 2 son 100 individuos, así que sería 100 dividido 100 menos 1, que es 99, ¿ya? Y eso en una raíz. Esos son los S1 y los S2. Que es, en este caso, para el primero sería N1 dividido N1 menos 1, y esto en una raíz. Eso es el S1. Y para el S2 sería
la raíz cuadrada de n2 dividido n2 menos 1. ¿Ya? Eso es lo que en el fondo estamos haciendo. Para el caso del S1 es 0,9 y para el caso del S2 es 1,3. Reemplazamos todo y nos da un estadístico de 5,66. Y para eso nosotros tenemos que calcular el alfa, que es 0,05, y podemos sacar la distribución normal y nos da 2,81. En este caso el 2,81 es menor al 5,66, por tanto se aprueba la hipótesis nula y se dice que existe diferencia altamente significativa entre los números medios de horas, porque recordemos que la hipótesis nula es que, eh, por así decirlo, la hipótesis nula es que no hay diferencia y la hipótesis alternativa es que sí hay, ¿ya? Entonces estos son los test de hipótesis de la diferencia de medias, ¿ya? Ahora tenemos los test de hipótesis para la varianza. Como su nombre lo indica, se pone a prueba la varianza de una población. Y también puede ser la diferencia de varianzas cuando se quiere calcular de más de un grupo, como es la diferencia de medias, las medias de dos grupos que se les suministraron dos somníferos distintos, ¿ya? Aquí tenemos cuáles son las hipótesis. En realidad son bastante similares a los otros test, solo que en vez de decir proporción o media, se dice varianza. La varianza de la población es igual a una cierta varianza muestral, o es distinta, o la varianza poblacional es distinta a la de una muestra en términos de que es menor o igual o que es mayor o igual. Pueden ser mayores o menores por el lado de la hipótesis alternativa, es decir, tenemos toda esta configuración. Que sean iguales en ambos casos, que unas sean iguales y otras distintas o menores. Y el estadístico es un chi cuadrado, con n-1 grado de libertad, es decir, el tamaño de la muestra menos 1. Así que sería n-1 por s cuadrado dividido la desviación estándar de la población, ya la varianza. Y aquí también tenemos la región de rechazo o aceptación. Para cada uno de estos test de hipótesis, decimos en qué situación el chi cuadrado observado tiene que ser menor o mayor al chi cuadrado de tabla, ¿ya? Y el chi cuadrado siempre se calcula considerando el alfa y considerando los grados de libertad. Siempre el chi cuadrado así. El chi cuadrado observado es n-1 por s cuadrado dividido sigma sub 0 al cuadrado, ¿ya? Así que simplemente vamos a ver cómo se resuelve. En realidad, como les digo, todos estos ejercicios son mecánicos, va cambiando el estadístico, pero el pensamiento es el mismo. Nos dicen que al tomar una muestra aleatoria de 20 botellas, es decir, un n igual a 20, se obtiene una varianza muestral para el volumen de llenado de 0,0153 onzas. Si la varianza del volumen de llenado es mayor a 0,01 onzas, entonces existe una proporción inaceptable de botellas que serán llenadas con una cantidad menor de líquido. Nos preguntan, ¿existe evidencia en los datos muestrales que sugiera que el fabricante tiene un problema con el llenado de las botellas? Utilice un alfa del 0,05, es decir, aquí estamos viendo la varianza en la medición, es decir, claro, se tiene cuál es el llenado de las botellas. Las botellas obviamente sabemos que se llenan con líquido y se quiere ver si la varianza, es decir, la varianza es cuánto se desvía respecto al promedio, es decir, cuánto es la varianza. Estamos comparando la varianza. Entonces, para eso nosotros decimos que, como nos dice el enunciado, primero parte con la información de la muestra, si nos damos cuenta, y después en el segundo párrafo parte con la información o sigue con la información de la población. En todos los otros enunciados parte con la información de la población, pero aquí es al revés. Y nos dice que si la varianza del volumen de llenado es mayor a 0,01, es decir, esa es la población. Entonces, para el primer caso es que la hipótesis nula sea que la varianza de llenado sea 0,01 o que la varianza de llenado sea mayor. ¿Ya? ¿Por qué que sea mayor? Porque el enunciado nos dice que si el volumen de llenado es mayor tal cual, entonces es inaceptable la proporción de botellas que serán llenadas con una cantidad menor de líquido. Entonces, esto es la hipótesis alternativa, como nos dice el enunciado, que sea mayor a 0,1 y versus que sea igual a 0,01. ¿Ya? Entonces, al igual que en los otros test de hipótesis, hay que ver bien cuál hipótesis hay que formular. En algunos casos puede haber más de una hipótesis que sirva, pero es importante ver bien el enunciado, ¿ya? En algunos casos, los profesores pueden que pidan definir la variable aleatoria, ¿ya? Aquí es la variable aleatoria, volumen de llenado de una botella tomada al azar, ¿ya? A su vez tenemos que sacar el estadístico chi cuadrado de tabla, el cual se calcula con el alfa y con el n-1, es decir,
buscamos la intersección entre los grados de libertad y entre el alfa. Y ahí la intersección nos da ese valor. El nivel es el 0,05 y además nos dicen que la muestra fue de 20 botellas. Entonces, como fue de 20 botellas, entonces lo que tenemos que hacer simplemente es colocar n-1, porque es el número muestral menos 1. Como el número muestral es 20, menos 1 nos da 19. Con 0,05 en la tabla de chi cuadrado nos da 30,14. ¿Ya? Y sabemos que el estadístico de prueba, o el estadístico observado, es el chi cuadrado observado, valga la redundancia, que es n-1 por s cuadrado, dividido sigma sub 0 al cuadrado. Así que simplemente reemplazamos el tamaño de la muestra menos 1 es 20 menos 1 por el s cuadrado, que en este caso el enunciado que nos dice que es de 0.05013 onzas, ¿ya? Entonces ahí reemplazamos, eso nos da el enunciado, eso es el tamaño de la muestra menos 1 y este es el sigma poblacional, que se nos dice que es de 0,01 acá, justo acá. Entonces, el estadístico de prueba, perdón, el estadístico de prueba nos da 29,07 y 29,07 es menor al estadístico de tabla 30,14, ¿ya? Como el estadístico observado es menor al estadístico de prueba, no hay evidencia fuerte que la varianza del volumen de llenado sea menor, ¿ya? Entonces, en este caso, como la hipótesis nula era que no hay evidencia de que sea menor, entonces es mayor, ¿ya? Si no hay evidencia de que sea menor, obviamente es mayor, ¿ya? Em, y hay un tema que también se calcula, de repente los test de hipótesis no se hacen calculando el estadístico de prueba. Ese es uno de los métodos. Como vimos la semana pasada, también está el método del p-valor, que es la probabilidad de que la variable aleatoria nos dé el valor del estadístico, por así decirlo, de la muestra. Es decir, calcular la probabilidad de que sea mayor a 29,07. Y para eso nosotros tendríamos que buscar en la distribución chi cuadrado ese valor y encontrar cuál es el alfa que origina ese valor, ya como lo vimos la semana pasada. Hacer el paso inverso en la tabla, buscar cuál alfa origina ese valor. Es decir, en vez de buscar el alfa y los grados de libertad, buscamos el valor dentro de la tabla y vemos cuál es el alfa que nos da ese valor. Y ese alfa vemos si es mayor o menor al alfa que se propone en el nivel de significancia, ¿ya? El alfa es 0,05 y el p-valor, que da un valor mayor a 29,07, es 0,10. También es una forma muy útil de poder aceptar o rechazar los test de hipótesis, donde también se calcula el estadístico de prueba, pero se calcula después un p-valor, ¿ya? Y también tenemos prueba cociente entre varianzas, es decir, la división de las varianzas. Es decir, lo que se hace es dividir las varianzas y ver si son iguales o distintas a cierto valor. Y ahí lo que se aplica es la prueba de Fisher, la F de Fisher, la F observada, que tiene n-1 grado de libertad y m-1 grado de libertad, ya que son los tamaños de las muestras de las varianzas. ¿Ya? Tenemos también que la división de las varianzas sea igual a 1 o sea distinto a 1, que sea igual a 1 o menor a 1, o que sea igual a 1 o mayor a 1. Y ahí obviamente tenemos que las regiones de rechazo o de aceptación, utilizando el test de Fisher, el estadístico de Fisher, tienen ciertos valores donde se rechaza y donde se aprueba, ¿ya? Así que este es uno de los últimos ejercicios. Dice, en una serie de experimentos para determinar la tasa de absorción de ciertos pesticidas en la piel, se aplicaron ciertas medidas de dos pesticidas a algunos especímenes de piel. Este es muy similar a la diferencia de medias, solo que ahora estamos trabajando con la varianza. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se hizo un experimento para determinar cuál es la tasa de absorción de ciertos pesticidas, ¿ya? Después de un tiempo se midieron las cantidades absorbidas en microgramos, ¿ya? Para el pesticida A, la varianza de las cantidades absorbidas es 6, en 6 muestras fue de 2,3. Es decir, nos dan un tamaño de muestra 1, que es de 6, que tiene un S1 que es de 2,3. ¿Ya? Es importante ir captando los datos. Mientras que para el B, la varianza de las cantidades absorbidas en 10 especímenes, es decir, tenemos un tamaño de muestra de 10, fue de 0,6, de 0,6, es decir, un S2 de 0,6. Suponga que para cada pesticida las cantidades absorbidas constituyen una muestra aleatoria simple de una población normal.
¿Se puede concluir que la varianza en la cantidad absorbida es mayor para el pesticida A que para el pesticida B? Entonces aquí estamos también trabajando con dos grupos, porque hay dos productos, en este caso hay dos pesticidas, y a un grupo se le coloca el pesticida A y a un grupo se coloca el pesticida B. Obviamente los grupos tienen diferentes tamaños de muestra, obviamente igual podrían ser iguales, pero son distintos. Un grupo tiene 6 individuos y otro grupo tiene 10. Y para el grupo que tiene 6 individuos, la varianza de las cantidades absorbidas fue de 2,3 microgramos y para el grupo 2 de 10 individuos fue de 0,6, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que proponer un test de hipótesis para el cociente de varianzas, es decir, la varianza del grupo 1 menos la varianza del grupo 2 divididas, es decir, varianza del grupo 1 dividido varianza del grupo 2 es menor o igual a 1, ¿ya? Em, para eso tenemos la varianza del grupo 1 que es 2,3 y la del grupo 2 que es 0,6, tal como vimos acá, 2,3 y 0,6 y las dividimos. El estadístico de prueba del Fisher es así. La varianza del grupo 1, 2, 3, la varianza del grupo 2, 0,6, los dividimos. Eso nos da 3,83. Lo que tenemos que hacer ahora es buscar en nuestra tabla de Fisher, ¿ya? Como la tabla de Fisher trabaja sobre la base de dos muestras, el estadístico de Fisher, en la tabla de la distribución de Fisher, toma el alfa, toma la primera muestra menos 1 y la segunda muestra menos 1, ¿ya? El alfa es de 0,05, así que sería un Fisher de, en este caso, vamos a borrar un poco acá, un Fisher de 0,05. El primer tamaño de muestra ya dijimos que es de 6, por tanto 6 menos 1 es 5, y el segundo tamaño de muestra es 10, menos 1 va a ser 9. Entonces, en el estadístico de Fisher hay la intersección de los tamaños de muestra menos 1, es decir, porque son dos muestras, son dos grados de libertad distintos, uno que es la primera muestra menos 1, la segunda muestra menos 1 y el alfa. Ese valor nos da 3,48. El estadístico observado de Fisher es 3,83, que es mayor al estadístico de tabla, por tanto se rechaza la hipótesis nula. Es decir, eh, que existe evidencia suficiente para decir que no es, por así decirlo, las varianzas no son mayores, ¿ya? La varianza de una no es mayor que la otra, ¿ya? ¿Por qué se hace una división menor o igual a 1? Se podrán preguntar. Como estamos viendo que la varianza de una sea mayor a la de otra, si nos damos cuenta, si nosotros despejamos esta ecuación, sigma 1 cuadrado dividido sigma 2 cuadrado menor a 1, menor o igual a 1, esto es una inecuación. Y podemos pasar multiplicando este sigma 2 cuadrado. Nos quedaría sigma 1 cuadrado menor o igual que sigma 2 cuadrado. Y eso nos queda una inecuación donde uno es menor, una varianza es menor a la otra. Entonces, por eso es que se divide, porque en realidad esta división puede transformarse en esta inecuación de acá. Una de las varianzas menor o igual a la otra. Por eso es que eso equivale a decir, o a comparar, digamos, que una sea mayor que la otra, ¿ya? Y este es un estadístico que se ocupa, es muy sencillo en realidad, porque si se dan cuenta, cuando tenemos dos varianzas, dividimos una varianza entre la otra. Y lo comparamos con un estadístico que es muy fácil de calcular, que lleva grados de libertad menos uno de cada una de las muestras y el alfa de 0,05. Y en cualquier test de hipótesis podemos calcular el p-valor. El p-valor se calcula a partir del estadístico observado. Vemos el estadístico observado y calculamos la probabilidad de que exista esa medición, ¿ya? Y nos metemos dentro de la tabla de Fisher a buscar qué alfa origina ese 3,83 o que sea menor a ese 3,83 y llegamos a un alfa y comparamos si ese alfa es menor o mayor al alfa original. Ese alfa recibe el nombre de p-valor, ¿ya? Que es la probabilidad que ocurra, digamos que el estadístico de prueba tenga, digamos, esa medición. Así que eso ha sido por el día de hoy. Vimos bastantes ejercicios, todos estos ejercicios ligados con la proporción. Vimos bastante de la proporción, vimos bastante, en realidad no tanto, pero igual vimos dos o tres del promedio. Vimos también de la diferencia de promedios y también vimos el estadístico para la prueba de Fisher, que son de las varianzas, por así decirlo, la igualdad de varianzas, o en este caso que una varianza sea menor o mayor a otra. ¿Ya? Así que
vimos ejercicios donde lo que importa, por así decirlo, es probar hipótesis, ¿ya? Siempre en cualquier problema de test de hipótesis, independiente del parámetro, se los digo, ya sea media, varianza o proporción, lo que sea, siempre hay una afirmación de una población. Y se quiere ver que lo que se dice de esa población es verdad o no, para lo cual siempre se tiene que tomar una muestra y relacionar la muestra con lo que se dice de la población. Y en base a eso se sacan conclusiones. Obviamente en cada test de hipótesis va variando el test, porque cada test, obviamente para la media, para la varianza van cambiando, cambian ciertas particularidades, pero el procedimiento siempre es, por así decirlo, equivalente. Siempre se calcula un estadístico de prueba, se compara con uno de tabla, y en base a eso, si es menor o mayor, se saca la conclusión, ¿ya? Y todos generalmente se hacen reemplazando, ¿ya? Y lo otro importante es que hay que leer bien el enunciado porque dependiendo de eso, vamos a llegar a un estadístico, a una hipótesis, digamos, que sea la más adecuada para el problema. Porque igual dentro de lo que yo viví en la asignatura, obviamente el desafío es llegar a una conclusión adecuada. Y para eso el desafío es proponer una hipótesis que responda al problema, ¿ya? Así que eso ha sido por el día de hoy. Espero que les haya servido. Ya, gracias, Eric. Igual a ti, que estén bien. Chao, chao. Chao, chao.